¿Quién es Iona Rothfeld Bascole? Una niña soñadora, futbolista, dirigente, cientista política, activista, feminista, que no se calla, pero principalmente soñadora. Muy bienvenida, Iona. Queremos conocer tu historia y tu propósito. Y lo que primero me gustaría preguntarte, porque tú acabas de estar en un summit muy interesante, invitada por Forbes, Summit 3050. Cuéntanos qué pasó ahí, por qué fuiste a ese summit y dónde ocurrió. Fue cumplir un sueño y en eso me enorgullezco en ser soñadora, porque a veces uno sueña pensando que no se van a cumplir, especialmente nosotras las mujeres. Y de pronto me llega esta invitación caída del cielo. Bueno, no tan caída del cielo porque la he trabajado, pero yo el 2019 participé en una pasantía internacional con Vital Voices, que es una organización que empodera a mujeres alrededor del mundo, y uno de sus programas postulé y quedé seleccionada. Y a ellas se les dio la oportunidad de sponsorear a que algunas de sus fellows pudiesen asistir a este mega evento de líderes mundiales, porque el evento reunía no solamente a mujeres de la lista de Forbes de 30 under 30 y 50 sobre 50, sino que tenía un panel de keynote speakers de mujeres que realmente han abierto camino, han sido inspiración. Personalmente estaba Billie Jean King, que para mí es una referente en todo sentido. Entonces, tener la oportunidad de participar, de estar en esos paneles, de conversar, conversé con Hillary Clinton, como wow. en qué utopía, claro, eso era real. Le pude contar del trabajo que hacíamos acá, le pude contar de Chile, le pude contar de cómo han sido inspiración también, no sé, lo que está pasando con la selección de Estados Unidos. Y tener esos minutos de conversación, de conectar, de absorber también la experiencia de tantas mujeres que estábamos ahí, un poco luchando cada una en sus trincheras. Enriquecedor en todo sentido, inspirador. Yo creo que son estos lugares, como cuando nos juntamos muchas mujeres a pensar, a conversar, cuando yo me inspiro más, como que me renuevo energías, porque sabemos que el activismo agota. Yo muchas veces me siento exhausta, y en estos momentos son los que digo, bueno, sí, todo vale la pena, un poco nos recogemos, nos agrupamos, nos abrazamos. Y sabemos que esto no empieza ni termina con nosotras. Exactamente, es un legado de las que estuvieron antes, las que estamos ahora, las que vendrán después. Qué entretenido además poder tener este encuentro intergeneracional. Y esta líder global que tengo aquí al frente, ¿cómo empezó? ¿Cómo partió tu interés por el deporte, por el fútbol? Que es una pasión para ti, que realmente bueno, ha sido algo distintivo en tu vida. Sí, siempre que me enfrento a esta pregunta, como no tengo una respuesta a decir como, bueno, fue esto lo que me inspiró a jugar fútbol. Yo desde que tengo memoria que juego fútbol, desde antes de tener memoria. Tengo una foto con 1 año con la pelota en los pies. Fue algo que se dio muy natural en mí, y fue algo que yo creo que se da natural en todos los niños y niñas y niñas. Pero a medida que vamos creciendo un poco nos van haciendo saber que no es tan normal, no es tan natural. Claro, ser la única niña, que no hubiesen lugares de entrenamiento, que no hubiesen referentes, que yo en ese momento como que para mí era normal soñar con jugar con Kaká, Zidane. Nunca me cuestioné por qué no tenía una líder mujer referente futbolista, cuando las hay. O sea, en ese mismo momento Marta estaba ganando su 4º o 5º Balón de Oro, pero yo no tenía idea de eso, y las niñas no teníamos idea de eso, porque no teníamos acceso, porque no teníamos como la oportunidad de llegar, la visibilización que merecíamos. Y creo que eso fue lo que a mí un poco me fue formando, tanto la pasión por el fútbol, por jugar, por algo que para mí siempre fue un espacio de refugio, fue un espacio en el que siempre me sentí muy cómoda, muy yo. Y competías con niños en ese momento. Claro. O sea, jugabas, y no me daba cuenta. Al principio no me daba cuenta, después me lo hicieron saber, y después dije, bueno, ¿y qué raro que es ser la única niña? Y qué injusto no poder encontrar dónde entrenar. Y qué injusto que cuando me llamaron a la selección a los 13 años y dije, voy
cumplir un sueño, onda, qué suerte llegar a un lugar donde, nada, los camarines estaban cayendo a pedazos, la indumentaria era la que le sobraba a los hombres, no había un trabajo serio realmente. O sea, tú tenías, al mismo tiempo que estabas viviendo un gran logro, ser llamada a una selección, estabas tú mirando con esa visión crítica a ese entorno al que podías llegar como futbolista mujer. Cuéntame de los logros y cuéntame luego de esto otro, de esa parte que tú quisiste cambiar y sí, transformar. yo creo que esa visión crítica llega después, un poco con efecto retroactivo. Porque a una niña de 13 años simplemente se te rompen los sueños, ¿no? A mí se me rompe el corazón. Yo recuerdo tangiblemente el día que llegué a las canchas de Quilín, donde está la NFP, que era donde entrenábamos, y claro, tenía esto en mi cabeza de la selección, lo que uno ve de la selección masculina, que era lo único que estaba a mi alcance, y toparte con una realidad que es difícil, que es dura, y que en ese momento yo no tenía las herramientas para decir, bueno, sí, esto es una injusticia de género. Simplemente es. Y si te gusta jugaste con bien, esas reglas por un tiempo. Y si no te gusta, te vas. Y para mí, que había soñado toda mi vida con eso, no lo iba a soltar. O sea, hasta el día de hoy no lo suelto. Entonces, los logros que pude conseguir a través del fútbol, con mis equipos o personales, fueron siempre con ese bichito adentro diciendo, merecemos más. Y ahí surge la faceta de activista y de dirigente después, porque tú no solo te has dedicado a jugar al fútbol, sino que has buscado un espacio de representación de las mujeres futbolistas. Cuéntame eso. Sí, fue, bueno, en este mismo camino de aceptar y de tener que tristemente naturalizar ciertos tratos, ciertas realidades, ciertas condiciones, en la que en algún minuto ya se hace insostenible para mí, para mis compañeras. Decimos, esto es injusto, merecemos más, mejor desarrollo, mejores condiciones, mejores tratos, un camarín, indumentaria, una planificación seria. Si nos estamos rompiendo la espalda todos los días por representar a Chile, al menos denos las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Y claro, fue ahí que nos dimos cuenta que teniendo estas conversaciones a todas nos pasaba lo mismo, tanto en los clubes, tanto de la región metropolitana como de otras regiones, y vimos que era un problema que nos tocaba a todas. Y ahí fue que claro, que tal vez como obligadamente tomamos un rol un poco más de gestoras, de dirigentes, de decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto cambie? Si no lo están cambiando las instituciones a las que les corresponde y a las que tienen esta responsabilidad, ¿cómo las emplazamos para que tomen esta responsabilidad? Y en el fondo las situaciones como concretas, puntuales, con las que se fueron encontrando, que tú mencionas como insólitas, tenían que ver con las condiciones para competir, las condiciones de las canchas, la precariedad de laboral. Cuenta un poquito como el trato, ¿qué situaciones? Sí, o sea, bueno, esto que te comentaba, de que uno llega como esperando lo máximo porque está ahí en la selección. Y claro, los camarines no tienen las condiciones, el cuerpo técnico no hace un trabajo serio, no hay realmente una preocupación por la salud de las futbolistas, una preocupación integral, psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, todas las cosas que nosotras sí veíamos que tenían los hombres, no venían hacia nosotras. Entonces, un poco lidiar con esa desigualdad y decir, bueno, esto es lo que te toca por ser niña, esto es lo que te toca por ser mujer. Y acéptalo, y si no te vas. Yo creo que a mí la injusticia siempre me ha descolocado. De hecho, fue una de las razones por las que quise estudiar Derecho, en primer momento por las que estudié Derecho 6 años. Pero claro, ¿de qué forma vamos peleando con esto? ¿De qué forma vamos diciendo ahí? ¿Y cuál fue la estrategia ahí? Porque ustedes hicieron un estudio, yo recuerdo, con la Universidad de Chile, sí, como para levantar esa evidencia que tú me estás mencionando. Y ahí vino todo un camino después como de la incidencia, de la advocacy. Claro. Eso vino un poco después, como que en un principio fue, bueno, ¿cómo armamos esto? Y empezamos a hablar con compañeras, dijimos, bueno, vamos a armar una organización. Fue la asociación. La ANJUF. Y después nos planteamos, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Porque no podemos armar una propia federación y tener nuestro propio campeonato, tenemos que emplazar a
las instituciones correspondientes que tomen su responsabilidad. Bueno, estudiemos, y ahí nos empezamos a capacitar, empezamos a estudiar, empezamos a ver modelos que podíamos replicar de afuera, y claro, teníamos toda esta data conversada con nuestras compañeras, habiéndola vivido, teniendo la experiencia en carne, y nosotros podríamos habernos dedicado a hacer discursos emotivos en todas las plazas, ir al Congreso, etcétera, pero sabemos que para hacer cambios reales, sistémicos, para poder en verdad normar, porque esto era una situación que está completamente desregularizada. Levantamos datos y ahí fue que dijimos, bueno, necesitamos hacer este levantamiento de datos. Lo hicimos con la Facultad de Economía y Negocios, el Observatorio de Género de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde tuvimos a más de 500 encuestadas y pudimos levantar un poco la data dura de esta desigualdad, en la que se evidenciaban cosas, por ejemplo, de que menos del 4% contaba con un contrato, menos del 10% contaba con algún tipo de remuneración por el trabajo que hacemos, porque nosotras siempre nos hemos parado desde la línea de que esto es un trabajo, nosotras no hacemos obra de caridad, esto es un trabajo, se mueven platas alrededor de nosotros, y eso es algo un poco curioso en el mundo del deporte, porque se mueven competencias, se le paga un staff, se le paga a los administrativos, se le paga al entrenador, y a los únicos que no se les paga es a quienes mueven el juego, el show, que somos las jugadoras, los jugadores, los deportistas. Y en ese sentido fue la mayor contradicción del mundo. O sea, claro, y también hacer una reeducación personal y colectiva a nosotras mismas, porque habiendo naturalizado esto durante tantos años, o sea, nosotras mismas nos decíamos, esto no va a cambiar, esto viene siendo así, o muchas compañeras nos decían, estoy contigo, sé que es injusto, pero esto siempre ha sido así y no va a cambiar. Y tú ahí fuiste catalizadora a través de la presidencia de la ANJUV, en definitiva, decir, sí, puede cambiar, podemos hacerlo, hagámoslo juntas. ¿Qué vino a partir de ese momento? Muchísimo trabajo. Creo que tanto un trabajo interno como un trabajo externo de con quién trabajar, con quién tenemos que trabajar y con quién queremos trabajar y de qué forma queremos hacerlo también. Construir una organización de la nada, del aire, significaba también ver formas de trabajo. Nosotras no teníamos formación sindicalista en ese momento, yo estaba en la universidad, todas mis compañeras también, y en ese sentido, bueno, ¿cómo nos capacitamos? Y ahí generamos esta alianza hasta el día de hoy con el sindicato masculino, que vieron en nosotras también la lucha que ellos tuvieron que dar 100 años atrás por dignidad laboral. Y nos fuimos formando y bueno, ¿de qué forma vamos corriendo esta cerca que nos han impuesto? No solamente hablando con las jugadoras, sino que acercándonos con el resto de la gente, porque el fútbol, autoridades. Claro, y el fútbol es una plataforma, yo siempre lo he dicho, es una plataforma política muy grande, es una plataforma en la cual se puede evidenciar tanto la discriminación de género de manera muy palpable, porque ¿por qué los jugadores tienen esta vida y esta proyección de vida y las mujeres y niñas no? ¿Por qué a los jugadores les pagan en el mismo club y a las mujeres en el mismo club no? Entonces era muy fácil evidenciar estas cosas que de repente nos fuimos dando cuenta que la gente no sabía. Para nosotras era la realidad. La vida diaria. Claro, pero cuando yo le comentaba a mis compañeros de universidad que jugaban en Universidad Católica, me decían, ay, ¿cuánto ganáis? ¿Cuánto te pagan? Y yo, nada. Yo le pago al club. ¿Pero eres escuela? No, soy la categoría adulta, seleccionada nacional. Pero le pago mensualmente al club por participar. Y ahí es cuando como que había un cortocircuito, y ahí nos fuimos dando cuenta que había un trabajo previo de visibilización, porque para catalizar cambio, para que la gente se indignara como nosotras estábamos indignadas, necesitábamos que supieran de nosotras primero. Exacto. Y ahí, Yona, ahora ha venido también como todo un camino de convertir eso, toda esa visibilización de las circunstancias en cuestiones más formales. Te podría hacer tantas preguntas, pero ¿qué ha pasado en lo legal, en lo que es obligatorio, lo que están ustedes demandando como condiciones? Claro. Y que se ha dado en paralelo también a un boom mundial del fútbol femenino, donde otras jugadoras de otros países también han librado una lucha parecida, por ejemplo, por la equidad salarial. Cuéntame eso, cómo se vive esa dos caras de la moneda, ¿no? En un principio nosotras dijimos, bueno, armemos estrategia como necesitamos que se reactive la selección, que en ese minuto no estaba jugando,
necesitamos ojalá traer un campeonato, porque necesitamos visibilizar esto, ojalá que se vuelvan a transmitir los partidos, necesitamos que el campeonato suba de nivel, y todas estas cosas eran competencia de la NFP y la federación. Entonces, lo que primero hicimos fue tratar de reunirnos con ellos, con distintas autoridades, también contándoles estos que emplazaran un poco a la federación a que tomara esto. Y fuimos generando distintas acciones, tanto para visibilizar como para ir aprovechándonos de espacios. Porque claro, nosotros partimos del 2016, el 2018 hubo un boom con el movimiento feminista, que también fue un impulso importante, porque todas las demandas que nosotras tenemos son las demandas del movimiento feminista también, y son las demandas sociales también. Y en ese sentido creo que pudimos aprovechar muy estratégicamente esos enviones de repente de fuerza o comunicacionales o mediáticos, e ir cerrando cosas. En un minuto dijimos, bueno, ¿se van a aprovechar políticamente de nosotros? Sí, porque somos una moneda de cambio. Perfecto. Aprovechémonos de que se aprovechen de nosotros y cerremos cosas. Empecemos a avanzar de a poco. En un principio nosotras nunca dijimos que queríamos la profesionalización o que pretendíamos ser un sindicato, porque eran palabras que en su minuto generaban rechazo, resistencias, claro. Entonces dijimos, bueno, queremos mejorar las condiciones de las jugadoras. ¿Quién no quiere mejorar las condiciones de las jugadoras? Queremos un poco igualar la cancha, y empezamos a utilizar también recursos metafóricos futbolísticos que, claro, obviamente también pegan. Y hoy día ya estamos con la implementación de una ley que nosotras impulsamos, junto obviamente a los apoyos que tuvimos en el Congreso, pero para poder realmente, porque nosotros trabajamos durante casi 3 años apelando a la buena voluntad de la federación, buena voluntad de las autoridades, a la buena voluntad del dirigente de turno del club, que crea o no en el fútbol femenino, que no nos vea como unas princesitas que nos está dejando jugar por caridad, sino que nos vea como futbolistas y no quiere sacar rendimiento. Dijimos, ¿cómo dejamos, en un minuto nos sentamos, cómo dejamos de apelar a la buena voluntad? Porque esto es un deber, ¿sabes? Más allá de lo que corresponde. Y debe permanecer, además. Exacto. Dijimos, bueno, vamos a las leyes. Y empezamos a estudiar un poco qué dice la ley laboral del deportista. La ley laboral habla del futbolista, pero no hace distinción de hombres y mujeres. ¿Esa ley laboral aplica a nosotras? Claro que sí. Entonces, bueno, y empezamos a buscar otros recursos y empezamos a trabajar sobre la modificación a la ley de sociedades anónimas, que sabemos que los clubes son en su mayoría sociedades anónimas deportivas. ¿Cómo los obligamos? Porque cada vez que le decíamos a la NFP que necesitábamos que impusiera ciertas condiciones, nos dice, nosotros no podemos obligar a los clubes. Que es raro porque ellos son el Consejo de Presidentes y la NFP le responde al Consejo de Presidentes. Pero bueno, ante esa dicotomía que hasta el minuto no logramos solucionar, que obviamente es un conflicto de intereses a todas luces, dijimos, bueno, si no nos van a hacer caso a nosotras, ni a sus propias bases, ni a las bases de la FIFA, le tendrán que hacer caso a las leyes. Y ahí fue donde dijimos, bueno, este es el método en el que vamos a trabajar. ¿Y cómo se llama la ley que está ahora implementándose? Es una modificación a la Ya. ley de sociedades anónimas. Nosotros decimos que es la ley de profesionalización del fútbol femenino, pero fue un proyecto de modificación a la ley de sociedades anónimas donde se incluyen artículos que obligan de forma gradual a los clubes a contratar a las jugadoras, primer año 50%, segundo 70% y el tercero el 100% del plantel, y además impone ciertas obligaciones en cuanto a condiciones y, bueno, cosas de periodo que también hemos encontrado muchísima resistencia. No es algo que nos sorprenda, pero van avanzando. Vamos avanzando y lo bonito de esto es que ya no es una conversación que estamos levantando, sino que es una discusión que ya está un poco resuelta, sino por la mayoría de las personas, excepto algunos clubes y la NFP, que sigue apelando recursos y apelando dictámenes de la Dirección del Trabajo en cuales esclarecen el sentido de la ley. La mayor parte de la gente ya está con nosotras en este barco de que sí merecemos más, de que sí hay una deuda histórica con nosotras y de que sí merecemos también tener un fútbol femenino profesional con todas las condiciones que eso implica. Yona, y en ese sentido, ¿cuál es tu sueño ahora y hacia adelante? Mi sueño es que en algunos años miremos atrás y nos riamos de que en algún minuto nosotras soportamos ser jugadoras sin contrato, sin seguro médico, sin las condiciones que se nos requiere, y que nos riamos de estas conversaciones en general, así como una risa con un poquito de pena, pero una risa de cómo las mujeres no votábamos antes, cómo las mujeres no podíamos acceder a las escuelas, a la universidad, cómo no teníamos voz. Eso, me gustaría que nos riésemos de eso con un poquito de pena, pero con también la satisfacción de haber dicho, nosotras cambiamos esto.
Y no porque nos vayan a recordar Jonah Rothfeld o Lan Hoof, sino que porque las niñas que vengan puedan soñar con ser futbolistas y que no todo en su vida sea una lucha. Muchas gracias, Yona. Ha sido muy interesante esta conversación, conocer tu propósito, tu historia, tus sueños y sobre todo todos estos logros que son tan importantes para las niñas de nuestro país. Gracias, Ale, gracias por todo, por estar acá. Para mí, genial poder conversar esto porque creo que hay que conversarlo. Creo que ahí es donde parten los cambios. Muy bien.